Hay casos que permanecen en los archivos, sellados, clasificados, incómodos, no porque no haya respuestas, sino porque las respuestas que existen no deberían existir. Este es uno de ellos. Madrid, 1991. Un piso en el barrio de Vallecas. Una familia normal. Una madre, un padre, hijos, rutinas, cenas, televisión por la noche. Y algo que entró en esa casa un día de verano y nunca quiso marcharse. Para entender lo que ocurrió en ese piso, primero tienes que conocer a Estefanía Gutiérrez Lázaro. 14 años, pelo oscuro, ojos vivos. Una adolescente como cualquier otra en el Madrid de los 90. Amigos, música, el colegio, los planes del fin de semana. Pero un día, en el patio del colegio, alguien sacó una tablero de Ouija. Tal vez fue una broma, tal vez curiosidad, tal vez uno de esos momentos que, cuando los recuerdas después, te preguntas cómo algo tan pequeño pudo cambiar todo. Lo que sí se sabe es esto. La sesión fue interrumpida bruscamente por una profesora. El tablero fue retirado de golpe. Y en ese momento, según contaron las compañeras que estaban allí, algo extraño ocurrió. Estefanía aspiró de forma brusca, como si algo hubiera entrado por su boca. Aquella noche volvió a casa diferente. Las semanas siguientes fueron una pesadilla progresiva. Estefanía empezó a tener convulsiones. Crisis epilépticas, dijeron los médicos en un primer momento. Pero las pruebas no arrojaban nada. El electroencefalograma era normal, las analíticas normales, el escáner normal. Su cuerpo, sin embargo, no era normal. Se retorcía. Adoptaba posturas que la medicina no sabía clasificar. Durante esas crisis, su voz cambiaba, profunda, gutural. Decía cosas, palabras que nadie le había enseñado, frases que no tenían sentido, o quizá tenían demasiado. Su madre la acompañaba a cada visita médica, cada especialista, cada consulta. Nadie encontraba nada, nadie sabía qué hacer. Y mientras los médicos buscaban en sus cuerpos de conocimiento una respuesta que no existía, algo en ese piso de Vallecas empezaba a moverse. La familia comenzó a notar cosas pequeñas al principio. Puertas que crujían sin corriente de aire. Ruidos en la cocina de madrugada cuando todos dormían. La sensación constante, persistente, agotadora, de que había alguien más en las habitaciones. Alguien que no se veía, pero se sentía. La madre encendía la luz y no había nadie. Revisaba la casa, cerraba las ventanas, volvía a la cama, y entonces los golpes empezaban de nuevo. Siempre a la misma hora, las 3 de la madrugada. Siempre. 3 golpes secos en la pared del dormitorio de Estefanía. Pausa. 3 golpes más, como si algo al otro lado estuviera llamando, esperando respuesta. El 23 de junio de 1991, Estefanía Gutiérrez Lázaro murió. Tenía 14 años. La causa oficial, causas desconocidas. Insuficiencia orgánica múltiple sin etiología determinada. El lenguaje médico, su cuerpo dejó de funcionar sin que nadie pudiera explicar por qué. Para la familia, aquello debería haber sido el final de la pesadilla, pero fue el comienzo de algo mucho peor, porque después de la muerte de Estefanía, lo que ocurría en ese piso dejó de ser sutil. Objetos que desaparecían y aparecían en lugares imposibles. Un vaso que encontraron dentro del frigorífico, intacto, en un estante donde nadie lo había puesto. Las llaves de casa dentro de un cajón cerrado con llave. Cajón al que solo había una llave, que estaba en el bolsillo del padre. La fotografía de Estefanía, enmarcada en el salón, comenzó a quemarse. No se quemó de golpe. No hubo fuego. No hubo llamas. Simplemente, un día, la madre se acercó a limpiar el polvo del marco y vio que la imagen estaba oscurecida, chamuscada.
como si alguien hubiera aplicado calor directamente sobre la cara de su hija muerta, sin humo, sin ceniza, sin rastro de combustión. Solo el daño. La llevaron a analizar. El laboratorio confirmó que el papel había sufrido una quemadura real, que el calor había sido aplicado de forma localizada. No encontraron explicación sobre su origen. La familia aguantó meses, meses de ruidos, de presencias, de miedo, hasta que llamaron a la policía. Y aquí el caso da un giro que lo convierte en algo único en los archivos de lo paranormal a nivel mundial. Porque la policía fue, y lo que encontraron en ese piso los dejó sin palabras. El inspector José Pedro Negri llegó con otros agentes al domicilio familiar en Vallecas. Venían a hacer lo de siempre: escuchar, tomar nota, intentar encontrar una explicación racional. Vecinos en el piso de arriba, tuberías, problemas estructurales. Lo de siempre. Pero lo que ocurrió esa noche no tenía explicación racional. Mientras los agentes estaban en el salón hablando con la familia, una de las puertas del pasillo se abrió lentamente, sola, sin nadie cerca, sin corriente de aire. Los agentes se miraron. Luego, el armario del dormitorio principal, uno de esos armarios grandes, de madera maciza, se desplazó varios centímetros, sin que nadie lo tocara, con un ruido sordo y definitivo, como si algo lo hubiera empujado desde dentro. Uno de los agentes se levantó, se acercó, revisó detrás del armario. Nada. Y entonces el inspector Negri cogió la fotografía de Estefanía, la que había aparecido quemada, la sostuvo entre sus manos y comenzó a humear. El inspector soltó el marco. Los agentes intercambiaron miradas que no necesitaban palabras. Recogieron sus cosas y salieron de ese piso, lo que hace que el caso Vallecas sea diferente a cualquier otro relato paranormal. No es lo que ocurrió dentro de esas paredes, es lo que ocurrió después. El inspector José Pedro Negri redactó un informe oficial, un documento con membrete de la Policía Nacional Española, con fecha, con firma, con número de expediente. En ese informe describió, con la frialdad burocrática propia de los documentos policiales, todo lo que sus ojos habían visto esa noche. La puerta que se abrió sola, el armario que se movió, la fotografía que humó entre sus manos. Ese informe existe, está archivado, ha sido consultado por investigadores, periodistas y documentalistas durante más de 30 años. Nadie lo ha podido refutar. Nadie ha encontrado la trampa. Nadie ha conseguido demostrar que el inspector mintió. Y el inspector Negri, ya retirado, ha dado entrevistas a lo largo de los años. Ha mantenido su versión, sin titubear, sin cambiar un solo detalle. Lo que vio, lo vio. Y no tiene explicación. Los investigadores del fenómeno paranormal llevan décadas estudiando este caso. Algunos hablan de una entidad que se adhirió a Estefanía durante aquella sesión de Ouija interrumpida, que cuando el tablero fue retirado de golpe, algo quedó atrapado a medio camino, entre un lado y el otro, y encontró en la adolescente una puerta. Otros hablan de energía psíquica, de duelo, de que la muerte de una joven en un hogar puede dejar una huella en el espacio, algo que la física todavía no sabe medir, pero que algunos humanos aprenden a sentir. Los escépticos, por su parte, han intentado durante 3 décadas desmontar cada pieza del caso. Las convulsiones de Estefanía, trastorno disociativo, dicen, los ruidos en la casa, problemas estructurales del edificio, el armario que se movió, vibración, inercia, imaginación colectiva, la fotografía que humó, contaminación del material fotográfico, calor ambiental, sugestión. Puede ser que todo tenga una explicación. Pero entonces, ¿por qué el informe policial sigue ahí? ¿Por qué ningún organismo oficial ha reclamado ese documento como un error?
¿Por qué el inspector que lo firmó nunca fue sancionado, reprendido ni desmentido por sus superiores? Un funcionario del Estado que describe en un documento oficial la apertura espontánea de puertas y el movimiento autónomo de muebles debería haber sido, como mínimo, puesto en entredicho. No lo fue. La familia Gutiérrez abandonó el piso de Vallecas tiempo después. No dieron muchas explicaciones. Simplemente se fueron. El piso fue alquilado a otras familias a lo largo de los años. Nadie ha querido hablar sobre lo que vivieron allí dentro. Lo que sí quedó fue la pregunta. Esa pregunta que no tiene respuesta oficial, que flota sobre los archivos de la Policía Nacional, que lleva más de 30 años sin cerrarse. ¿Qué entró con Estefanía aquella tarde en el patio del colegio? ¿Qué se instaló en ese piso de Vallecas y no quiso marcharse, ni cuando ella murió? ¿Qué vieron exactamente esos policías aquella noche? ¿Qué fue lo que hizo que hombres entrenados para enfrentarse a lo peor del ser humano recogieran sus cosas en silencio y salieran por esa puerta sin mirar atrás? Nadie lo sabe. O quizás sí lo saben. Y prefieren no decirlo. Hay casos que permanecen en los archivos, sellados, clasificados, incómodos. Este es uno de ellos. Y la próxima vez que estés solo en casa a las 3 de la madrugada y escuches un golpe en la pared, no lo busques, no preguntes qué es, porque si algo lleva 30 años esperando que alguien al otro lado responda, quizás no quiera ser tú quien lo haga. Yo soy Juanjo, y esto ha sido Crónicas de un no muerto. Si este caso te ha dejado sin palabras, suscríbete, porque esto es solo el principio.